Hemos invitado a la politóloga Marina Yao para seguir analizando lo que ha ocurrido ayer, no solamente el triunfo de Milei, sino la diferencia por lo que por cómo se dio, ¿no? ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo te va? Buenas tardes, aquí estamos analizando, sorprendidas con el resultado y todavía con mucho para hablar, más allá de que hay cierto interés ya por la conformación del gabinete y por las medidas. Yo no daría la vuelta a la página tan rápido respecto a la composición del voto a Milei, que me parece que en términos de sociedad todavía tenemos un montón para preguntarnos quiénes están dentro de ese 55,7 que lo votó y quiénes quedaron del otro lado con el 44,3 que votó a Massa, ¿no? ¿Qué opinás de ese 55%? Porque se hablaba del antiperonismo, no alcanza, evidentemente el antiperonismo no alcanza para... Digo, se dio en otras elecciones, ¿no? Se dio en otras elecciones que el antiperonismo solo no alcanza porque Macri ganó en un balotaje, por ejemplo. Uno ve y en las distintas manifestaciones de la campaña, gente, antes se decía los jóvenes, no alcanzan. Jóvenes y adultos mayores, tampoco alcanzan. Y uno empieza a ver, ayer se veía gente festejando de todos los sectores sociales, y había una palabra que era cambio y otra que era esperanza. Esas eran las dos palabras. Ahora, ¿esa gente sabe lo que votó? Tu pregunta es súper interesante y tiene todo un análisis cualitativo que conlleva esa respuesta. Antes me gustaría como ir primero a lo numérico, sí, ¿no? Porque dale. Lo numérico es muy impresionante. Milei creció de las generales al balotaje 26 puntos. Esos 26 puntos son 6.600.000 personas. Por supuesto no podemos asignar que todos son el núcleo duro de él, o sea, todos esa minoría, que ya deberíamos dejar de llamarle minoría, intensa, que adhiere a la discursividad de hoy, que conoce las medidas de Milei, que lo viene acompañando desde hace rato, no es el total de ese 55,7. Hay ahí la presencia del voto que se dice híbrido, el voto antiindependiente, en el cual, bueno, participaron parte del electorado casi total de Patricia Bullrich y también, claro, todo, en realidad todo, inclusive en algunas provincias, más que la suma de Bullrich más Milei en las generales, por ejemplo en el caso de Córdoba, 18 puntos por arriba, o sea, ahí hay un voto a Schiaretti muy importante porque el votante híbrido es un votante que en Córdoba conocemos bastante bien porque se suele como correr de los escenarios nacionales. Yo creo que hay que provincializar cada uno de los resultados y ver bien ahí de qué está compuesto ese voto. Sí, comparto lo que vos decís, lo que se vio en el acto de Milei es una composición bastante heterogénea, mucho trabajadora precarizado. Se vio también la participación de voto migrante, voto también de vendedor ambulante, vendedor, bueno, recién llegados al país, quizás personas que no tienen tampoco, no son sujetos históricos, que no tienen la narrativa de este país y que han tomado la escena, han entrado en la conversación política quizás tarde, y también jóvenes que son quienes desembarcan en la conversación política efectivamente tarde y que además empiezan y que además leen o les hace sentido la lectura del enclave o el kirchnerismo, antikirchnerismo, del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. Ahí fue muy eficiente la estrategia de Milei al refritar la grieta que creíamos ya superada, porque evidentemente había un candidato que ofrecía la unidad nacional y eso hacía ruido, y del otro lado estaban revitando esta lectura en clave de grieta, que bueno, que es más conocido, o sea, hay un voto ahí que fue anti-K, pese a que Massa no era kirchnerista. No, y aparte tomó todas las precauciones Massa como para que no se lo vinculara con el kirchnerismo. De hecho, él no lo es. Era una alianza, es una alianza la que está gobernando. Pero sin embargo no se enteraron. Hay algo ahí que tiene que ver con la segmentación de la información, con los guetos informacionales que hay que discutir como sociedad también porque estamos tan desconectados. De hecho hay personas que en las PASO se enteraron de la fuerza que tenía la Libertad Avanza como si hubieran estado totalmente ajenos a ese fenómeno. Entonces hay que ver muy bien qué murallas informáticas estamos teniendo. Esa brecha genera evidentemente lecturas y análisis de contextos distintos e inclusive distintos respecto a la misma fuerza, porque dentro del electorado que apoya a Javier Milei uno escucha demandas muy diferentes que no sé si se van a poder articular y constituir una fuerza hegemónica, una mayoría que verdaderamente tenga un proyecto de país en común en la cabeza. Me parece que ahí hay muchas disonancias y la más fuerte es la que uno escucha
escuchaba, por ejemplo, en el acto de ayer, en demandas de los asistentes y lo que la misma plataforma de este espacio político está ofreciendo, o lo que el mismo candidato hoy salió a ratificar, que es el rumbo, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un fenómeno que analizar porque, por un lado, podemos decir que hay sorpresa de cierto sector, pero también, por otro lado, es probable que no haya tanta sorpresa y que haya un deseo de un ajuste, un deseo de que cierto sector de la sociedad no le vaya tan bien, donde empiezan a operar mecanismos subjetivos muy complicados y que tenemos que entrar a discutir, ¿no? Marina, te agradecemos muchísimo por tu análisis. No, por favor, y gracias por a haberte ustedes. venido hoy, un día feriado, a acompañarnos. Gracias a ustedes por el convite. Ahí está.